Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por participar. Le damos la cordial bienvenida en nombre de la Sociedad Científica de Medicina Cardiovascular del Perú. Hoy tenemos realmente un ponente de lujo, un panel de lujo en el área de cardiología intervencionista para discutir un tópico, un tema realmente muy interesante y apasionante para quien nos toca ver enfermedad coronaria, ¿no? Como sabemos, la enfermedad coronaria representa una de las principales manifestaciones de la enfermedad cardiovascular, una de las principales causas de muerte en el mundo y en el Perú. Y muchas veces esta enfermedad coronaria se presenta en el contexto ya sea agudo o crónico, con enfermedad de más de un vaso, ¿no? Aproximadamente un 30-50% de los pacientes tienen enfermedad más de un vaso. Y hoy vamos a discutir esto. El tema es el rol de la intervención coronaria percutánea justamente en este contexto de enfermedad multivaso. Para eso contamos con un maestro, un amigo, el doctor Yigal Piña. El doctor Yigal Piña es cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional Cardiovascular Ignacio Chávez de México. Él es maestro en ciencias médicas por la UNAM en México. Además, tiene realmente bastante experiencia, tiene un fellow de cardiología intervencionista por el Instituto del Corazón de Montreal en Canadá, un fellow por en Italia, en el Hospital María Cecilia de Intervención Endovascular y Periférica, y además pues es miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y presidente actualmente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Realmente para nosotros, doctor Yigal, es un honor que nos pueda acompañar hoy día. Sin más, voy a dar pase a un colega y amigo distinguido del Instituto Nacional Cardiovascular, el doctor César Ortiz, que también nos acompañará hoy en la moderación en el panel para que presente a los demás colegas que formarán parte de esta sesión. César, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por asistir. Agradecer al maestro doctor Yigal Piña por la ponencia. Como dice Piero, hoy tenemos una gran charla y unos excelentes panelistas. A mí me toca presentarlos. El doctor Paul Rojas de la Cuba, amigo y cardiólogo intervencionista del Hospital Nacional Guillermo Almenara. La doctora Feria Laos Tarco, cardiólogo intensivista, amiga del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. El doctor Virto Robles, cirujano cardiovascular, amigo también del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de Perú. ¿No? Les invitamos también a participar a los asistentes que envíen sus preguntas o comentarios durante el desarrollo de la sesión para, al final de la presentación del doctor Yigal, sean contestadas. Cuando guste, doctor Yigal, maestro, por favor. Gracias por la presentación, Piero, César. Saludos a Paol, doctor Robles, doctora Ofelia. Es un gusto y es verdaderamente un honor estar con ustedes. Me estimula bastante ver a los que fueron mis alumnos que están en estos rubros académicos, porque al final lo más importante siempre será compartir y seguir aprendiendo. Quedo al pendiente si me dicen si tienen vista de mi presentación para poder iniciar. Sí se ve su presentación, doctor. ¿Se ve? Sí, perfecto, doctor. Ok, perfecto, arrancamos. El tema es un tema apasionante para todos nosotros en el área del intervencionismo y como cardiólogos creo que aún más. El tema es intervención coronaria percutánea en enfermedad multivaso. Si a veces comento multivascular, pues es la costumbre y me disculpo. Voy a avanzar. Primero vamos a empezar con el espectro de la enfermedad multivascular. Y esta diapositiva me tomó pues algún tiempo de poderla plasmar. Es sencilla en apariencia, pero hay un espectro de la enfermedad multivascular donde en la parte de abajo tendremos que tomar una decisión de revascularización en los pacientes, comparando intervención versus cirugía, y esto tiene una implicación práctica, no solamente teórica. Y este espectro de la enfermedad multivascular nos lleva a reconocer. Voy a empezar a dar los clics para que vean cómo se teje este espectro de la presentación aguda versus la crónica, si la enfermedad multivascular tiene o no tiene un tronco de coronaria izquierda enfermo, si el paciente es diabético, si el paciente está en choque o tiene FEBI normal,
y se puede combinar que sea diabético con una presentación aguda, lo mismo que sea multivascular con o sin choque, y de aquí se puede mezclar con el tipo de características de las lesiones, ya sean oclusiones totales crónicas, lesiones calcificadas, bifurcaciones, y al final todo esto se puede combinar, la cantidad de combinaciones es altísima, y esto lo que trata de decir en una sola diapositiva es que ningún paciente es igual a otro, y en consecuencia, como todos podemos adivinar, no existe un elemento teórico que nos permita responder a esta cantidad de combinaciones, y esto desafortunadamente es el espectro de la enfermedad multivascular que vamos a enfrentar. Y la cantidad de combinaciones sigue y sigue, y si dejamos esta imagen reducida en tamaño y entendemos qué es el espectro de la enfermedad multivascular, tendremos que poner en perspectiva que en la práctica clínica diaria cada paciente es diferente, notando que hay un juego de palabras que es enfermedad arterial coronaria grave. Bueno, cada paciente es diferente y esto nos obliga a considerar un tratamiento y un pronóstico. Para seleccionar el tratamiento que dé el mejor pronóstico, tenemos que tener una dirección que es medicina basada en evidencia. Dejando el espectro, vamos a la prevalencia porque siempre hay que recordarlo. En los síndromes coronarios crónicos, si ustedes ven las referencias que marca, son bastante distantes, 1981, 2008, pero esto es la importancia de conocer la prevalencia. En estas referencias ya se mencionaba una prevalencia que va del 45 al 88% de enfermedad multivascular. Lo importante es que se sentaron las bases de lo que es la definición. Entonces, son lesiones de más del 70% o más en 2 o más arterias coronarias epicárdicas, o bien lesión del 50% o más en tronco de coronaria izquierda, más una arteria enferma, al menos una. Y con esto tendríamos una prevalencia del 45 al 88% para síndromes coronarios crónicos. En tanto que para los agudos, en el espectro de los síndromes coronarios agudos, podemos tener un concepto muy general, que el 30 al 50% van a tener enfermedad multivascular usando estos criterios. Y si el paciente está en choque cardiogénico, la prevalencia de enfermedad multivascular asociada es tan alta como el 80%. Hablando también de prevalencia, recuerden que les comentaba estas palabras: enfermedad arterial coronaria grave. Lo tomo del inglés como tal, viene en algunas publicaciones. La más conocida, Syntax, utiliza esta palabra de enfermedad arterial coronaria grave y viene en su diseño que incluye enfermedad de 3 vasos con o sin enfermedad del tronco. Bueno, la prevalencia de la enfermedad multivascular en la que puede o no haber enfermedad del tronco, otra vez si nos vamos a una referencia en épocas pasadas, 1994, por Yusuf, en esta revisión sistemática de varios estudios enfocados a cirugía, pues vemos que un vaso 10%, 2 vasos 32%, 3 51% y enfermedad aislada del tronco 5%. Ahora, nos movemos hasta el año 2009 y en el estudio Syntax, 1,800 pacientes, bueno, el 60% fue enfermedad multivascular, 3 vasos, y el 40% fue enfermedad del tronco. Pero enfermedad del tronco, una vez más, tenemos aislado 5%, con un vaso 7.6%, con 2 vasos 12.1% y con 3 vasos 14.3% del total de los 1,800 pacientes. Si fuera relativo en relación a lo que fue los pacientes del tronco, bueno, pues obviamente la prevalencia aumenta. Esta diapositiva hay que guardarla más adelante, hay que guardarla de verdad porque nos va a llevar a una crítica al estudio. Por lo pronto les dejo estos datos que son la prevalencia de enfermedad del tronco. Una cosa es tronco aislado y una cosa es hablar en el contexto general de pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria grave. Pero, ¿qué se entiende? ¿Qué es la enfermedad arterial coronaria grave? Y en publicaciones más recientes, en guías americanas, se utiliza la palabra compleja. ¿Qué es la enfermedad arterial coronaria grave o compleja? Bueno, para poderla definir, si bien existen varias publicaciones, varias propuestas, la que tenemos más conocida, sin duda alguna, es la puntuación de Syntax.
donde toma todas estas características para poder atribuir lo que es la enfermedad arterial coronaria compleja. Y aquí no solamente es el número de vasos enfermos, sino sus características. Entonces, diferenciar que enfermedad arterial coronaria compleja inmediatamente nos lleva a pensar a enfermedad multivascular, pero si estamos en presencia de enfermedad multivascular, es aún más importante describir las características que la convierten en una enfermedad compleja. Ahora vamos a ir un poco hacia los antecedentes de la revascularización en enfermedad multivascular. Lo primero sería recordar lo que era el impacto de la enfermedad aislada. Y la enfermedad aislada la podemos tener en tronco, es decir, sin considerar tratamiento, solamente cuál era el pronóstico. Y si hablamos del tronco, la mortalidad a 3 años podía ser del 34 hasta el 69%, dependiendo del grado de estenosis. Es de esta referencia 1978 en el estudio CAS, donde se empieza a identificar que lesiones del tronco del 50% son realmente significativas para impactar el pronóstico de los pacientes. Es por eso que para el tronco se considera lesión significativa arriba del 50%, en tanto que para arterias coronarias epicárdicas es arriba del 70%. Recordemos la palabra que utilizaban, que era lesión crítica arriba del 70%, coronarias epicárdicas, crítica en tronco 50% o más. Y si nos quedamos con esta descripción de lo que era la importancia de la enfermedad del tronco y nos movemos hacia el área multivascular donde puede o no haber tronco, otra vez trayendo a este momento la publicación de Yusuf, si el antecedente lo buscamos con tratamiento médico óptimo, podemos ver que en pacientes con enfermedad de 3 vasos o del tronco había una diferencia muy clara en beneficio de la cirugía cuando se comparaba con el tratamiento médico. Tanto así que entonces la ocurrencia de mortalidad era 17, casi 18 contra 10%, comparando tratamiento médico contra quirúrgico, y en enfermedad del tronco era sumamente importante, numéricamente hablando, la ocurrencia de mortalidad en el tratamiento médico, 36% contra 15% en enfermedad del tronco. Pero el tratamiento médico de aquella época era beta bloqueadores, agentes antiplaquetarios, que era aspirina, digital y diuréticos. Y el medicamento más utilizado, que no aparece aquí, eran, sin lugar a duda, las benzodiazepinas para disminuir la ansiedad y el dolor de los pacientes. Este es el antecedente, y de aquí seguramente nos llegó a nosotros el concepto tan fuerte de que la cirugía era el tratamiento de elección en los pacientes con enfermedad multivascular o con una enfermedad del tronco. Pero este es el antecedente y estamos hablando de tratamiento médico, y un tratamiento médico en donde básicamente no había ninguno de los componentes, salvo la aspirina, que son de utilidad en la actualidad. Si nos movemos del tratamiento médico, porque el tiempo pasa, y nos vamos a las comparaciones entre cirugía contra intervención, pero utilizando stents metálicos desnudos, podemos tomar como ejemplo el estudio ARTS, que fue el que incluyó el mayor número de pacientes en su momento, 600 a stent, 605 a cirugía, y aquí recordar que el stent era hablar de stents metálicos desnudos. No hubo una diferencia real entre los grupos a un año en sobrevida, y tampoco la hubo en la ocurrencia de MACE, pero cuando no estaba incluida la necesidad de una nueva revascularización. Cuando se incluye en la tasa o en la gráfica de sobrevida la necesidad de una nueva revascularización, entonces es muy superior la cirugía en comparación con stent. Entonces la intervención coronaria percutánea desde sus inicios, cuando se comparó contra cirugía con stents metálicos desnudos, el talón de Aquiles fue la necesidad de una nueva revascularización. Nos tenemos que mover en el tiempo y pasamos de esta publicación, que es año 2001, al año 2009, tomando el estudio SYNTAX como el más importante en su clase cuando se compara cirugía contra intervención en pacientes con enfermedad arterial grave, ya utilizando stents liberadores de fármacos. Entonces, el objetivo inicial de esta, que es la primera publicación de SYNTAX, era comparar la ocurrencia de eventos cardíacos mayores adversos a 12 meses en pacientes tratados con un stent liberador de droga, Taxus, en comparación con cirugía en pacientes con enfermedad de 3 vasos,
Y aquí otra vez les pongo en un color diferente y o enfermedad del tronco. Esto es muy importante, lo dejo más para adelante. El diseño fue un estudio aleatorizado donde todos los pacientes que llegaban eran incluidos, es decir, no había un subgrupo específico de tenían que tener enfermedad arterial crónica estable o no estable. Todos los pacientes eran ingresados, quedó excluido el infarto con elevación. Y se comparó intervención versus cirugía. Muy pronto pongo los resultados porque esto es interesante. La ocurrencia de MACE a un año, que era el objetivo primario, buscando no inferioridad, pues no se demostró, porque la ocurrencia de eventos fue mayor en el grupo de intervencionismo, 17.8 versus 12.4. La diferencia fue significativa, ocurrieron más eventos en intervención, en consecuencia, la cirugía resultó con mejores resultados. El margen preespecificado de no inferioridad de 6.6 se sobrepasó porque llegó a un 8.3% en el índice de confianza del 95%. Entonces, en este estudio, si algo se demostró, fue que no hubo no inferioridad, dado que fue superior la cirugía en comparación con intervencionismo, tal cual había pasado con los stents metálicos desnudos, se repitió la historia con los stents liberadores de droga. Pero, sin embargo, a pesar de esta conclusión tan clara, en gráficas, en imágenes, como en la redacción, bueno, pues esto fue un cambio en el paradigma de cirugía versus intervención. Y el autor principal, el doctor Sir Royce, lo pongo en rojo para avanzar un poco más rápido, como él concluye que basado en los resultados de este estudio, se verá hacia el futuro mayor número de intervencionismo para pacientes con enfermedad de tres vasos y o tronco. Si bien no hubo una diferencia estadística significativa en muerte e infarto, numéricamente los datos sugerían que podía haber igualdad. Hubo 2 menos eventos vasculares cerebrales por cada 100 pacientes tratados en el grupo de intervención, 8 revascularizaciones más, entonces había que poner en la balanza stroke versus necesidad de revascularización. La alta a domicilio fue de la mitad del tiempo y había obviamente mucho menos sufrimiento, agresión, transfusiones en los pacientes que iban al grupo de intervencionismo. Pero una observación sería, y esta observación la tenemos que ver porque, como verán, el estudio Syntax sigue siendo prevalente, sigue siendo una pieza fundamental aún al día de hoy, 2022. Entonces, la observación sobre el Syntax y su influencia en la revascularización es una parte crítica donde cuesta trabajo entender la palabra I o, porque la población que se estudia para llegar a esa conclusión no fue en realidad un grupo que se llame enfermedad arterial compleja, son 5 subgrupos, el de enfermedad de 3 vasos y la combinación del tronco aislado con un vaso, con 2, con 3. Para todos los subgrupos de tronco, desde el diseño se consideró que el estudio no iba a tener el poder estadístico para demostrar una diferencia, que iba a ser un estudio generador de hipótesis. Y para el grupo en el cual sí tenía el poder estadístico, que era el grupo de 3 vasos, los resultados fueron negativos. El estudio que más ha cambiado la práctica clínica fue un resultado negativo en su hallazgo principal. Tendríamos que pasar entonces al siguiente capítulo, que es el de Syntax a profundidad. Y aquí tenemos que recordar que Syntax no solamente fue la comparación lo que nos aportó, sino de una manera muy marcada, podría pensarse que quizás el mayor beneficio del estudio Syntax en su momento fue el otorgarnos el score o la puntuación Syntax de complejidad anatómica que habíamos mencionado antes. Entonces se dividió en 3 grupos: Syntax score bajo o de riesgo bajo, menos de 22, riesgo intermedio entre 23 y 32 y riesgo alto arriba de 33. Podemos comparar, por una parte, la ocurrencia de los eventos adversos, donde muerte por cualquier causa no fue diferente. Ahora, muerte, stroke o infarto no fue diferente. Pero la diferencia, una vez más, es la necesidad de una nueva revascularización, y esto lo tenemos a 12 meses. De el compuesto
El que jala un resultado adverso para intervención es sin duda la necesidad de una nueva revascularización. Si nos movemos a la puntuación Syntax, pacientes con una anatomía sencilla, no hay diferencia entre los dos métodos, con una puntuación intermedia que otorga al paciente una situación de complejidad anatómica intermedia, no hay diferencia estadísticamente significativa, pero las curvas se empiezan a abrir y es en el grupo de una complejidad anatómica mayor, arriba de 33 puntos, donde las curvas se empiezan a abrir desde los primeros meses. A los 6 meses ya hay diferencia y sin lugar a dudas a los 12 meses esto ya es más patente. Pero nosotros sabemos que si vamos a comparar cirugía contra intervención, lo que necesitamos es tiempo. Entonces tenemos el seguimiento a 5 años que se publica en el 2013 y para 5 años tenemos ambos grupos, tronco de coronaria izquierda y enfermedad trivascular. Si nos centramos en los pacientes que tienen enfermedad del tronco y además los podemos dividir en los 3 grupos de complejidad anatómica, vemos que para enfermedad del tronco, en los pacientes que tienen riesgo o anatomía sencilla, pues no hay una diferencia significativa, tampoco lo hay para el grupo de complejidad intermedia y que en tronco es la complejidad marcada arriba de 33 puntos la que marca no solamente una tendencia, sino que marca una significancia estadística en favor del grupo quirúrgico. Si nos vamos hacia el grupo de enfermedad trivascular, también vemos que en syntax score bajo no hay una diferencia estadística significativa, aunque las curvas tienden a separarse más numéricamente hablando. En el grupo intermedio ya hay una diferencia y en el grupo de complejidad anatómica de más de 33 puntos, esta diferencia se amplía. Y esto para más adelante es muy importante y pongo de una vez sobre la mesa una pregunta que si ustedes me van a preguntar a mí, yo les pregunto a ustedes. ¿Por qué será que en los pacientes que tienen enfermedad del tronco los resultados son así, donde hay una clara diferencia de cirugía solo en el grupo de mayor complejidad anatómica? ¿Por qué no hay una diferencia marcada en los pacientes que tienen menor puntuación? Y en enfermedad trivascular empezamos a ver que a 5 años la anatomía desde la grave, al menos hasta la intermedia en este punto, favorece a la cirugía. Entonces pongo eso sobre la mesa y avanzamos. Ahora 2019, seguimiento a 10 años. A 10 años, la cirugía continuó demostrando un beneficio en los pacientes con enfermedad trivascular. Y esta inquietud la vemos reflejada muy claramente aquí. Lo demostró el beneficio de la cirugía en enfermedad trivascular, pero no en pacientes con enfermedad del tronco. Les comentaba, les haré la pregunta, acompáñenme a mí a tener una hipótesis de por qué en tronco esto no se demuestra. Entonces, cirugía superior a intervención coronaria percutánea en enfermedad trivascular a lo largo de los años, en los números abajo son años, es muy importante esta publicación, es a 10 años, la cirugía fue superior a intervencionismo, en tanto que para enfermedad del tronco no hubo diferencia. En enfermedad del tronco no demostró esta diferencia. Tenemos que movernos un poco también de syntax porque hay una población en la cual quedaba pendiente y era la población que probablemente más nos preocupa y es la población diabética con enfermedad arterial coronaria compleja. Freedom trata de responder a esta interrogante de qué alternativa es mejor, si intervención o cirugía. Podríamos decir que en los criterios de inclusión, Freedom no tiene contemplado o no contempló enfermedad del tronco. Entonces, Freedom dejó fuera a los pacientes con enfermedad del tronco y nos dejó a los pacientes con enfermedad trivascular. Fue un estudio aleatorizado y aquí es importante ver la época en la que los pacientes fueron incluidos, 2005 a 2000. Ya nos parece un tanto lejana esta fecha, pero este es el periodo de reclutamiento. 1,900 pacientes que tenían que tener diabetes con enfermedad multivascular en 140 centros y el seguimiento se publicó a 2 y a 5 años. 89% tenían enfermedad de 3 vasos, eran multivasculares, pero 89% enfermedad de 3 vasos y el score syntax promedio fue de 26. Se comparó aquí intervención también con stents liberados de droga, los que estaban en uso en su momento, que era
sirolimus y paclitaxel versus cirugía. Podemos ver en el resultado del objetivo primario, los resultados a 1 año y a 5 años. Y lo que vemos es que si comparamos cirugía contra intervención, una vez más, la ocurrencia de los eventos adversos fue mayor para el grupo de intervención y esto se amplió pasando de 1 año a 5 años. Vemos mejores resultados con cirugía y que estos resultados se amplían el beneficio para cirugía conforme pasa el tiempo. Pero si ponemos atención, en los compuestos del objetivo primario nos falta probablemente el de mayor peso, que es la necesidad de una revascularización repetida. Una manera muy clara de interpretarlo es en los que en otros estudios no se había demostrado una brecha tan amplia a favor de cirugía, pues en Freedom, que son pacientes multivasculares con diabetes, pues incluso dejando fuera necesidad de una nueva revascularización, pues la ocurrencia de muerte, infarto miocárdico y stroke fue mayor en el grupo de intervencionismo. Es decir, para estos datos tan duros, cirugía fue mejor. Si aislamos los resultados, pues sí, el stroke fue más en el grupo quirúrgico, pero aquí en el objetivo primario combinados, el resultado favoreció claramente a la intervención. En revascularización, que no formó parte del objetivo primario, sino del secundario, pues una vez más encontramos lo que era esperado. Si para esto, que eran los compuestos, el punto compuesto con los datos más duros, hubo beneficio ahora para revascularización, pues fue también muy a favor de cirugía, porque fue del 4.8 versus 12.6 en comparación con intervención. Si queremos conocer cuál fue el impacto de estas publicaciones en las guías societarias de práctica clínica, pues en la época del año 2011, en estas guías americanas, pues vemos que se consideraba ya las publicaciones de Syntax para poder avanzar a dar una clase de recomendación con nivel de evidencia que ponía ya sobre la luz la posibilidad de hacer intervencionismo, cirugía, sin duda, clase 1, tanto para tronco no protegido como para enfermedad de 3 vasos, pero gracias a las publicaciones Syntax aparece intervención como alternativas. Y aquí vemos muy claramente cómo, si pudiéramos checar las referencias, más del 50% que son el origen de esta modificación de estas guías 2011 en comparación con sus antecesoras, bueno, hubo un avance en favor de intervención, pero el 50% de las referencias bibliográficas son dirigidas a Syntax o subestudios de Syntax. Hacia adelante, 2018 y 2021. En 2018 tenemos las guías europeas y aquí en las guías europeas, primero dejamos fuera el tronco, el tema es enfermedad multivascular, pero hablando de enfermedad del tronco, podemos entender cómo esta es la combinación del estudio Syntax y el estudio Freedom, donde nos dividen a los pacientes en enfermedad de 3 vasos con y sin diabetes. En cualquiera de sus presentaciones, cirugía tiene una indicación clase 1 con un nivel de evidencia A. En los pacientes que no tienen diabetes, la intervención tiene la misma indicación solo en los pacientes que tienen el score de Syntax bajo. Y esto es muy importante, fíjense. Pacientes sin diabetes que tienen más de 22 puntos, es decir, riesgo intermedio o alto, la intervención tiene una recomendación clase 3. Esto es muy importante porque choca con lo que vemos en la vida diaria. En pacientes que además de tener enfermedad de 3 vasos son diabéticos, bueno, en ellos disminuye la indicación para intervención y es 2B y se mantiene una indicación clase 3. Esto es sumamente importante y seguramente será un punto a discutir si tenemos en el panel un compañero cirujano. Para las guías americanas,
en 2021 no se hace esta diferenciación de Syntax en cuanto a su puntuación, sino que se engloba en el concepto de enfermedad coronaria compleja, y entonces hay una indicación clase 1 con un nivel de evidencia B en estudios aleatorizados si lo que se quiere es prolongar la sobrevida en favor de cirugía para estos pacientes. Pacientes que tienen enfermedad coronaria compleja con enfermedad de tronco, y si lo que se busca es prolongar la sobrevida, la mejor alternativa es la cirugía. Y para los pacientes que tienen enfermedad multivascular, se entiende, no especifican, se entiende, dejando fuera el tronco con una puntuación de Syntax más de 33 y en la búsqueda de prolongar la sobrevida, entonces también hay un juego ya para intervención, pero favoreciendo a la cirugía. En cuanto a mensaje, es más clara la guía americana en el sentido de que enfermedad arterial coronaria compleja es quirúrgica. Las guías europeas nos dan una posibilidad de considerar la intervención cuando la puntuación es baja y solo en pacientes sin diabetes. Ahí es donde la indicación es clase 1. Nos movemos porque hemos hablado de la puntuación Syntax, hemos hablado del estudio Syntax, del estudio Freedom, pero todos sabemos que estamos en una época donde la discusión siempre es fisiología versus anatomía. Y una vez más, Syntax aparece gracias a su score, a su puntuación de complejidad anatómica. Y en esta publicación, año 2011, lo que se hace es reclasificar a los pacientes en función de una evaluación fisiológica con guía de presión. Esto nos lleva a que el score anatómico, donde la puntuación Syntax alta puede ser del 32%, disminuye cuando se hace una evaluación funcional, porque no toda estenosis angiográfica tiene una repercusión fisiológica. ¿Y qué es lo que pasa cuando se reclasifica de una puntuación angiográfica a una puntuación funcional y se consideran solo para puntuación aquellas lesiones que son significativas desde el punto de vista de FFR? Pues disminuye el grupo que tiene una puntuación alta y aumentan los grupos que tienen puntuación baja o intermedia, y esto sin duda tiene una implicación porque los pacientes tendrán menos stents, habrá menos eventos adversos, menos posibilidad de una necesidad de revascularización, y en vez de ir a cirugía el grupo de complejidad anatómico alto, pues disminuye muy probablemente a ser reubicado en el grupo que puede ir hacia intervención. Y en esta dirección tenemos muy actual el estudio FAME-3, donde si es un estudio aleatorizado, una vez más es de no inferioridad, 1,500 pacientes que tienen enfermedad de 3 vasos, 48 centros, el seguimiento es a un año, estamos en el año 2022, más adelante habrá más información, con un score Syntax promedio otra vez de 26 puntos. Y aquí lo que se compara es intervencionismo con stents liberados de fármaco, pero guiados por guía de presión versus cirugía. Y para el resultado primario que se buscaba, que era muerte por cualquier causa, infarto, stroke, o aquí sí se incluye la necesidad de revascularización, bueno, lo que se encuentra buscando la no inferioridad fue que no hubo esa no inferioridad, y muy por el contrario, una clara superioridad en favor de la cirugía, en donde la ocurrencia de este evento fue mucho menor para cirugía, 6.9 versus 10.6 en el grupo de intervención. Aquí hay dos mensajes. Uno, la guía de presión no permitió diferenciar y no agregó una ventaja para tener una menor ocurrencia de eventos adversos en el grupo de intervención en comparación de cirugía. Y una vez más, cirugía, ese es el segundo mensaje, una vez más, cirugía es superior a intervención, incluso guiada por una evaluación fisiológica. Y esto es año 2022. Y también en esta dirección nos vamos ahora hacia el estudio isquemia, porque el estudio isquemia es una población de pacientes que por definición son pacientes con enfermedad crónica estable, pero en esta población pues la posibilidad de encontrar enfermedad multivascular es alta. Por diseño, porque se iba a aleatorizar a tratamiento médico óptimo versus intervención, pues lo que se tenía que hacer era no cometer el error
de dejar en tratamiento médico óptimo a pacientes que pudieran tener una enfermedad grave del tronco de la coronaria izquierda. Por lo tanto, hubo una evaluación previa que fue no invasiva, que fue por angiotomografía, donde se excluía solo a los pacientes que tenían enfermedad del tronco por angiotomografía. El resto de los pacientes entraron al estudio y fueron aleatorizados, intervención con el abordaje actual, stents liberados de fármaco versus tratamiento médico óptimo, pero con una variante. Todos los pacientes tenían isquemia grave o moderada, al menos moderada. Y se comparó el resultado y lo que se encontró fue que no hubo una diferencia. Si bien al inicio y hasta los primeros 2 años parecía que la ocurrencia del objetivo primario era mayor en el grupo de intervención, a los 2 años las curvas se invierten y empieza a ocurrir un mayor número de eventos en el grupo que tenían el tratamiento conservador o tratamiento médico óptimo y un poco menor en el grupo de intervención, pero sin ser estadísticamente significativas. Entonces, si nos preguntamos en el estudio isquemia, que incluye pacientes multivasculares, ¿cuál es el beneficio de la intervención comparando con tratamiento médico óptimo? Pues es que no hubo una diferencia para la ocurrencia de estos eventos, que es muerte cardiovascular, infarto, hospitalización por angina inestable o falla cardíaca, ni paro cardíaco. ¿Qué fue lo que sí demostró una vez más? Pues mejora los síntomas, sin duda, pero disminuye muerte, infarto, no lo hace. Y también hay que marcar que si nos vamos a buscar los detalles, podemos ver que se hace este hincapié. En la parte redactada no se analizaron cuál es la influencia de la revascularización completa ni del método de revascularización completa en estos resultados. Es decir, no se puede saber en esta publicación si se logró corregir toda la carga de enfermedad, tampoco si era mejor por un método u otro, porque acuérdense que también incluyó cirugía o intervención. Aquí el objetivo era comparar revascularización versus tratamiento médico óptimo. Y hay un subestudio que trata ya de responder a esta pregunta, y este subestudio es comparar, lo tenemos arriba, la influencia de la isquemia versus la influencia de la complejidad anatómica. Ahora hay que reconocer que esta descripción anatómica es derivada de la angiotomografía, pero si buscamos la ocurrencia del objetivo primario, dependiendo del grado de isquemia, moderada, grave o ligera, y luego buscamos enfermedad multivascular, también para predecir la ocurrencia del objetivo primario, pues vemos que todas tocan la unidad para el grado de isquemia, es decir, la isquemia no representó o no tuvo la posibilidad de identificar los pacientes en los cuales el riesgo era mayor o menor para revascularizarlos o tratamiento médico óptimo. En tanto que lo que sí podemos ver de incluso esta evaluación anatómica por angiotomografía es que los pacientes que tenían 2 o 3 vasos enfermos, el riesgo fue mayor. Entonces, en este estudio lo que se demuestra, que va un poco en contrasentido contra una gran cantidad de información previa, es que la anatomía, es una hipótesis, prevalece sobre el grado de isquemia. Y con esto regresamos de nuevo a Syntax. ¿Por qué? Porque Syntax, hay un nuevo estudio que es Syntax 2. El diseño es del año 2016 y lo que en Syntax 2 se hace es tomar todas las críticas hechas a esta cantidad de información que se derivó del primer estudio Syntax del 2009. Se escuchan las críticas, se ajusta y se lleva a cabo el estudio Syntax 2, donde ya es revascularizar con lo mejor de la tecnología disponible, porque se hace evaluación funcional, porque se guía por imagen intravascular, porque se utiliza un nuevo score de Syntax que utiliza además variables clínicas, es decir, no solamente es la anatomía, es el riesgo clínico de la comorbilidad del paciente. Se utilizan nuevos stents liberados de fármaco de segunda generación, se incluye ya la discusión del Heart Team, y la tasa de éxito en las oclusiones totales crónicas ya había aumentado.
Entonces, con este diseño aparece la publicación y en la publicación 2017, la primera publicación con resultados a un año y la segunda 2022, este año, con resultados a 5 años de seguimiento, pues lo que vemos es que en el estudio Syntax 2 podemos ver aquí ya algunas particularidades. Fue multicéntrico, all commerce, pero fue abierto, un solo brazo, y esto es básicamente un registro prospectivo que se compara contra la corte histórica del Syntax 1, tanto para intervención como para cirugía. Aún así, es muy importante porque lo que hace Syntax es situarse en la actualidad donde la revascularización del paciente multivascular tiene que ser una revascularización precisa. Y entonces tenemos los resultados a un año, en rojo el Syntax 1 y en azul el Syntax 2. Bueno, la ocurrencia del objetivo primario a un año fue mucho menor para el Syntax 2, es decir, si se compara la manera clásica o un tanto no actual de intervencionismo que representó Syntax 1, bueno, en Syntax 2, haciendo acopio de imagen intravascular, guía de presión y sobre todo stents de segunda generación, bueno, pues estas curvas se amplían demostrando que si lo llevamos o los pacientes los revascularizamos de esta manera, pues la ocurrencia del objetivo primario es mucho menor. Es decir, esta es la influencia que ha ocurrido del avance de las tecnologías en 10 años, muy importante. Y a 5 años se mantiene la ocurrencia del objetivo primario fue del 21,5% en Syntax 2 en comparación con lo que había sido en el Syntax 1, que fue a 5 años de 36,4%. Ahora, ¿qué es lo que abre fundamentalmente estas curvas? Pues la ocurrencia de infarto, que es un nuevo infarto, o la necesidad de cualquier nueva revascularización, es decir, el talón de Aquiles que ha perseguido desde siempre al intervencionismo, desde balón, desde stent metálico desnudo, desde stent liberador de fármaco de primera generación y ahora en segunda generación. El talón de Aquiles sigue siendo la necesidad de una nueva revascularización. Y en esta tendencia de los estudios Syntax, pues aún hay más. Y hay la continuidad del estudio Syntax 2, que se llama Syntax 2 de seguimiento extendido, y que lo conoceremos como Syntaxes. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es, los autores toman los estudios del Syntax 2, donde ubicaron ya variables clínicas para dar lugar no solamente a una puntuación anatómica, sino a una puntuación clínica que nos ponga en la capacidad de distinguir cuál será el beneficio de cirugía versus intervención de acuerdo a estas características anatómicas y clínicas de los pacientes con enfermedad multivascular. Es decir, lo que se trató de identificar fue un modelo de riesgo o un modelo predictivo de riesgo que nos permita definir qué tratamiento es mejor para el paciente en particular que tenemos enfrente. Lo que nos permite hacer es buscar una decisión personalizada de intervención o cirugía. Y lo resumo básicamente en esta y la siguiente diapositiva. En el estudio Syntax Score 2020, que forma parte de Syntaxes, tenemos que incluir las variables anatómicas, ponemos la puntuación, pero ahora nos vemos en la necesidad de contemplar variables clínicas, la edad, la función renal, la FEBI, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad arterial periférica, si es diabético en tratamiento, si tiene tabaquismo, y entender que una cosa es enfermedad de 3 vasos y otra cosa es enfermedad del tronco. Tenemos que definirlo y entonces tendremos ahora la combinación en un solo score de la anatomía versus la comorbilidad del paciente. Y todo esto a la luz del Heart Team y de las preferencias del paciente. Ahora, la intervención de enfermedad multivascular en la vida real. Este es publicación 2021 y es un grupo de pacientes muy definido y son pacientes jóvenes, pacientes en la quinta década de la vida que con enfermedad arterial coronaria se estudian para ver cuál es la tendencia de uso de intervención versus cirugía. Y el periodo que incluye, que es del año 2004 al 2018, pues lo que nos deja muy claro, es patente, es cómo va disminuyendo el número de procedimientos quirúrgicos y la intervención que numéricamente era pequeña en 2004,
aumenta sustancialmente para el año 2018. Hay una reducción del 52.3% en revascularización quirúrgica. Muy probablemente es lo que se sugiere debido a que con cirugía los días de estancia hospitalaria aumentan y los costos también. Esto es la práctica en la vida real, que sin lugar a dudas es contrario a toda la evidencia que cualquiera, yo o cualquiera que revise el tema puede presentar. Ahora, ¿por qué es que se toma esta decisión de si tenemos esta posibilidad de llevar al paciente a cirugía o a intervención? ¿Por qué ocurre esto? Y esa muestra, yo creo, se reproduce básicamente en todas las latitudes. La cirugía ha reducido significativamente, muy significativamente, su papel en la enfermedad multivascular. Esto es muy parecido a Perú o a México. Es un estudio pakistaní, se parece quizás más a nosotros que compararnos contra Suecia, Dinamarca o Estados Unidos, pero siempre hay razones por las cuales la cirugía se hace cada vez menos. Uno, muy importante, es porque el costo a veces de cirugía es mayor, porque los pacientes consideran que su paciente en particular que tienen enfrente tiene mayor riesgo para cirugía que para intervención, y eso el paciente lo rechaza. Un porcentaje nada despreciable, 20%. Si vamos a ofertar la posibilidad de intervención y esta publicación americana donde disminuye la cirugía un 52.3% y nosotros queremos entender que tenemos que ofrecer lo mejor del intervencionismo, como fue la propuesta de Syntax 2, pues entonces tenemos que entrar al capítulo de CHIP, que es el intervencionismo coronario complejo, que también nos lleva a intervencionismo de precisión. Y este concepto de intervencionismo coronario complejo es muy importante porque nos pone en la necesidad de distinguir que un apartado es una intervención compleja donde lo que nos demanda son pues capacidades técnicas, pero la intervención de alto riesgo lo que nos demanda es una habilidad cognitiva de identificar a los pacientes, porque una cosa es la intervención y otra cosa es lo que sitúa al paciente en un riesgo alto. Todo tiene un lugar donde se conjunta, donde los límites se tocan y es la labor del médico distinguir cuándo es necesaria una intervención compleja con técnicas complejas y cuándo al paciente se le está llevando a una intervención de alto riesgo. Aquí el paradigma es que el paciente de mayor riesgo es el que más gana, porque el paciente de mayor riesgo es el que tiene mayor probabilidad de mortalidad. En consecuencia, si logramos solucionar al paciente de mayor riesgo, a pesar de que tenga una complejidad de intervencionismo mayor, pues es en el que podemos tener un mayor y un claro beneficio. Es importante como mensaje que lo señalo aquí, que en intervencionismo complejo en pacientes de muy alto riesgo, también hay que darse una pausa para entender que a veces el mayor beneficio es identificar cuándo no tratar, cuándo no llevar a ese paciente que tiene o requiere una técnica compleja y que tiene una situación de muy alto riesgo, llevarlo a un desenlace adverso. Por eso, parte fundamental de enfrentar intervencionismos complejos es saber cuándo no hacerlo. Estamos hablando sin duda de intervencionismo complejo, enfermedades del tronco, lesiones calcificadas, oclusiones totales crónicas, técnicas avanzadas de bifurcación. Y hay una sorpresa que yo les preguntaría a ustedes si fue en realidad una sorpresa, como parece que para muchos lo fue, y es el estudio Revive, apenas presentado hace pues muy poco tiempo, y de hecho fue el mes pasado y una equivocación, pero bueno, en el estudio Revive lo que se hace es a partir de la hipótesis de una población muy particular y es la población con una fracción de eyección reducida.
Entonces, los pacientes que tienen una FEBI baja, que tienen miocardiopatía dilatada, están en insuficiencia cardíaca isquémica y que tienen enfermedad coronaria, pues siempre hemos tenido la percepción de que lo más importante es identificar el paciente en el cual ya no hay beneficio porque no hay viabilidad, del paciente que tiene isquemia o tiene viabilidad, en el cual una intervención puede representar un beneficio. Esto es lo que responde Revive, y lo que hace es tomar pacientes que tienen una FEBI de menos del 35%, que tienen una puntuación de complejidad anatómica alta, usan su propio sistema de puntuación. Desafortunadamente luego se tendrá que buscar una equivalencia entre su escala británica de complejidad versus el score de Syntax, pero bueno, se entiende que también tienen un grupo de riesgo alto, moderado y bajo, y en los pacientes que tienen enfermedad coronaria extensa, son los que se incluyen, se busca la viabilidad y luego se aleatorizan hacia tratamiento médico óptimo o intervención. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues que el objetivo primario de muerte u hospitalización por falla cardíaca a 2 años no fue diferente. No fue diferente entre ambos grupos, y tampoco la FEBI mejoró en los pacientes que fueron revascularizados. Y quizás un mensaje que todo el mundo se tenía que llevar a casa de esta presentación quiere decir que la ocurrencia de eventos adversos es muy alta, alrededor del 40%, sean o no revascularizados. La población que tiene cardiopatía o cardiomiopatía isquémica grave con FEBI menor al 35%, pues tienen una ocurrencia de eventos adversos a 2 años tan alta, casi del 40%. Y esto no cambió, así fueran llevados a intervención, ni tampoco hubo una mejoría en la FEBI. Y la conclusión, yo les diría, la conclusión más trascendente, y sobre todo para el día de hoy, es que la intervención coronaria percutánea no redujo la incidencia del punto compuesto a lo largo del seguimiento. Y esto lo veremos más adelante. La pregunta será si representó para ustedes una sorpresa. Nos vamos acercando a la preconclusión, y yo les diría, este caso, que también ya lo había presentado, es un paciente de 54 años que fue diagnosticado hipertenso en el año 2006, diabético en tratamiento con insulina desde el año 2011. Se presenta a nuestra institución con un infarto sin elevación el día 23 de agosto 2021. Con esta anatomía, el primer planteamiento fue intervención versus cirugía. De todo lo que hemos platicado hasta el momento, deberíamos de tener una idea preformada de cuál podría ser la intervención a proponer en este paciente, que está incluido en varios de los estudios ya mencionados, porque no era infarto con elevación. Tiene enfermedad de 3 vasos, sin duda, y no tiene enfermedad del tronco. Como pueden ver ustedes, fue llevado a intervención. Se utilizaron stents de segunda generación, un stent que se llama Abluminus, y se resolvió descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. Si yo lo dejo en este aumento, podríamos decir, todo parece bien, sin tener atención a los detalles. Pero si tenemos atención a los detalles, podemos ver cómo el stent de la circunfleja, que era una lesión ostial, protuye hacia el tronco de coronaria izquierda. Y eso, me regreso, pues no nos quedaríamos satisfechos de ver esta imagen angiográfica. Pero vean ustedes aquí en un acercamiento cómo es claro que el stent protuye del ostium de la circunfleja hacia el tronco. Entonces tenemos una parte de este stent que no está adosado al tronco y que cambia la dinámica de flujo en el tronco distal, en la bifurcación. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, al año siguiente, ahora en 2022, el mes de junio, pues el paciente llega con un infarto en estado de choque y con trombosis del stent en circunfleja, que esa trombosis se extiende hacia el tronco y la descendente anterior. Esto es una eventualidad, pero una eventualidad que se explica por un detalle, donde quizás el primer detalle fue si la decisión
fue la correcta para revascularizar a este paciente. Y la conclusión es, en enfermedad multivascular, lo más importante es la combinación de la indicación adecuada y después el método y la técnica adecuada. Si nos adelantamos hacia el futuro, observando lo que nos da el estudio Revive, el estudio Isquemia, donde revascularizar no es necesariamente la respuesta a todo, y ponemos ya sobre nuestra realidad lo que estamos viendo aparecer, lo PCSK9, terapias que antes no conocíamos y que empiezan a aparecer, incluso la posibilidad de una vacuna para aterosclerosis. El tratamiento médico óptimo probablemente sea, como siempre se ha considerado, la mejor alternativa para una enfermedad sistémica como es la aterosclerosis. Con esto termino y estoy contento de pasar a la parte de preguntas y respuestas, porque sin duda tanto César como Custodio, Piero, harán preguntas bastante interesantes. Estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias nuevamente por su tiempo y su excelente presentación. Realmente creo ha sido muy completa y extensa y enriquecedora para todos nosotros. Nuevamente, a los participantes les agradecemos que puedan hacer llegar sus comentarios o preguntas a través del chat, ¿no? Para que podamos hacérselas llegar al doctor Yigal con todo gusto. Bueno, yo, doctor Yigal, para comenzar, quiero preguntarle un poco, definitivamente ya nos ha explicado realmente que no hay evidencia respecto al intervencionismo en cuanto a sobrevida, ¿no? En el contexto de un síndrome coronario crónico, ¿no? Y que, bueno, hay que realmente hacer una disquisición individualizada, como usted comentaba, aparte del HERTIN, en la decisión de revascularización del paciente, ¿no? Yo quería hacer una pregunta respecto a la revascularización completa que en algún momento tocó. Hay muchos pacientes que tienen oclusiones totales crónicas como parte de la anatomía compleja en pacientes multivaso. ¿Y qué tanto pensar en hacer una revascularización completa debería tomar una decisión de intervencionismo o no y quizá tomar la decisión directamente para pensar, por ejemplo, en una cirugía, ¿no? O sea, el manejo de oclusiones crónicas totales, ¿qué tanto debería sopesar en la decisión del HERTIN? Más aún porque, por ejemplo, en nuestra realidad muchas veces nosotros no tenemos quizá todo el material dedicado para manejo de intervención de ese tipo de lesiones, ¿no? Gracias. Sí, podemos centrarnos en diferentes publicaciones, pero el mensaje en las que han evaluado la importancia de la revascularización anatómica compleja siempre van en favor de, uno, lograrla, dos, el mejor método para obtenerla es cirugía, y en ese sentido, siempre debe ser puesto sobre la mesa cuál de los dos métodos nos puede llevar a una mejor revascularización, que sea completa. El problema quizás es cómo se define la revascularización completa. Para esto tenemos el syntax residual, que el objetivo era llegar a tener un syntax residual arriba de 8 para pensar que el pronóstico del paciente iba a ser mejor, arriba y por debajo de 8 puntos. Entonces, los pacientes que tenían un menor syntax residual, pues los resultados a largo plazo eran mejores, pero es un subestudio. Y ahora en el estudio Revive hacen uso de un concepto que César, de hecho, publicó un artículo sobre el índice de revascularización, y simplemente si un paciente tiene syntax 33, haces la revascularización por cirugía o por intervención y restas sobre sus 33 puntos con tu revascularización cuántos puntos quedan. Entonces ya haces pues este índice de revascularización y obtienes tu porcentaje.
Si de un paciente que tenía 33 puntos revascularizaste 22, pues ese porcentaje será tu índice de revascularización. Creo que es una manera muy sencilla de poder transmitir al médico, al personal que interactúe con el paciente y al paciente qué fue lo que se logró. Entonces, sí tenemos escalas, sí se puede medir. Es probable que a partir del estudio REVIVE resurja este concepto del índice de revascularización completa y que se use. Ahora, la discusión es si yo puedo lograr revascularización completa por intervención o no versus cirugía. Y el problema era la oclusión total crónica, como bien mencionas. Y en la oclusión total crónica, el cirujano lleva una ventaja muy clara a través de hemoductos. La duda es si ese hemoducto será un hemoducto venoso o un hemoducto arterial. Si la oclusión total crónica es descendente anterior, muy probablemente, indiscutiblemente, tendrá que llevar una arteria mamaria. Pero si esa oclusión crónica es una rama marginal o es la descendente posterior de la coronaria derecha, es muy probable que lleve un hemoducto venoso. Ese es un problema para la cirugía. Y para nosotros es que la tasa de éxito de oclusiones totales crónicas no necesariamente somos asiáticos ni estamos en los mejores centros del mundo con la mayor de las experiencias. Entonces, la oclusión total crónica sigue siendo un reto en donde la tasa de fallo es alta para el intervencionista, es la más alta. Si nos situamos en el promedio mundial, decir que 80%, bueno, yo creo que en la realidad latinoamericana nuestra tasa de éxito para el intervencionismo como un grupo general debe estar entre el 50 y el 60%, es decir, donde todos los intervencionistas estemos. Y ahora el estudio REVIVE, cuando publique sus resultados del análisis angiográfico, pues lo que vamos a ver es que si un paciente cumple con los criterios de miocardiopatía isquémica, pues es el paciente con oclusiones totales crónicas, donde no demostró beneficio en comparación con tratamiento médico, la intervención. Y esto nos lleva a la pregunta de qué tan relevante acaba siendo revascularizar oclusiones totales crónicas. Es probable que hacia los años futuros, en este ida y vuelta de las evidencias médicas, ahora las oclusiones totales crónicas representen no necesariamente el criterio que nos haga buscar una revascularización completa y mandarlos más a cirugía. A lo mejor disminuye la complejidad y como lo hacían nuestros maestros en todos lados del mundo al inicio de la revascularización, se revasculariza descendente anterior fundamentalmente y de ahí hacia adelante todo es ganancia, teniendo con una descendente anterior permeable. Perdón por la respuesta tan larga, pero me emocionó. Excelente, gracias por el comentario. Gracias, doctor. Muy buena la respuesta. Y yo no entiendo. Doctor, bueno, en realidad ha sido una excelente exposición, nos ha resumido toda la evidencia existente en relación a la revascularización en la enfermedad coronaria multiarterial, pero sí, justo revisando los diferentes artículos, no había una uniformidad en la definición de la revascularización completa e incompleta. Y basaban qué tanto se puede alcanzar con la cirugía, una revascularización completa en comparación con el intervencionismo coronario percutáneo. Y este índice que usted menciona en la disminución del score syntax, se puede aplicar, ¿cómo se podría aplicar en la revascularización quirúrgica, dado que se pone en bypass? Entonces, ¿cómo podríamos comparar estas dos modalidades? Y luego, como usted muy bien ha mencionado, pues hay que individualizar el tratamiento. ¿Y cómo deberíamos, qué nos sugiere o qué se debería hacer en poblaciones tan especiales como la de los ancianos, donde el syntax 2, debido a las diferentes variables clínicas agregadas en la evaluación, pues lógicamente van a tener un mayor riesgo? ¿Deberíamos aún revascularizar a los ancianos o basados en el isquemia, dejarlos en terapia médica o en poblaciones con enfermedad renal crónica, que es otra población de alto riesgo? Gracias. Sí, en relación al cómo se calcula, es simplemente la sustracción de lo que se logró.
Entonces, si tú tienes 23 puntos y fuiste capaz de poner un hemoducto arterial o venoso a una lesión, todos los puntos derivados de esa arteria o de esa lesión se restan. Entonces, si tu descendente anterior te otorgó, digamos, 14 puntos, si estaba fluida, tenía enfermedad difusa, calcio, bifurcaciones, algo de trombo, entonces esos hipotéticos 14 puntos, si tú fuiste capaz de anastomosar una mamaria distal a las lesiones, se restaban los 14 puntos. Entonces, de los 23, podías quedar con, pudiste haber revascularizado y reducir a 4, ¿no? Entonces, tú dices, tenía 33 puntos y logré valorización 22 puntos, pues hago la proporción y eso es el porcentaje que tengo. Así es como se aplica. Ahora, eso es como se aplica y como César lo hizo en su publicación. No han informado todavía en el estudio Revive cómo es que ellos lo ejecutaron, pero así es como se hacía antes de la publicación de Revive. ¿Cómo distinguir el beneficio en los pacientes añosos? No hay un estudio aleatorizado específico para esa población, pero sí hay registros. Y en estos registros es claro el mensaje de que el paciente, pues arriba de los 80 años, sin duda, paciente octogenario, el nonagenario, son pacientes en los cuales la comorbilidad es mucho mayor y la propuesta es que la edad, al igual que ocurre en TAVI, sí sea un modificador de la decisión terapéutica. Al no haber una fuente fidedigna de información, es decir, un estudio aleatorizado controlado, lo que podemos hacer es uso de los registros. Y estos registros van en la dirección de la edad por sí sola, si empuja la idea de una intervención que es menos compleja. ¿Cuáles son las publicaciones de los registros? Por esta necesidad de distinguir una edad donde haya una diferencia, pues son arriba de 80 años. Entonces, esto nos deja a nosotros en la posibilidad de decir en los 70 años, entre 70 y 80 años, depende de las características de los pacientes. Y aquí es donde viene la importancia del estudio Syntax 2 y el score Syntax 2020, donde ya se incluyen estas variables. Y la primera variable clínica que preguntan es precisamente la edad. ¿Qué hacemos en la práctica clínica? Yo creo en cualquier latitud es, sí consideramos la edad, porque además de la comorbilidad está el concepto de fragilidad y nosotros sabemos que la reserva vital de un paciente arriba de los 30 años es mucho menor a un paciente joven y este rango de edad empezamos a privilegiar la intervención coronaria y solo la evitamos en el que es no factible, anatómicamente no factible, un tronco tal calcificado, complejo, donde la probabilidad de mortalidad en sal es alta. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Soy Paul Rojas. Bueno, primero, yo soy parte del equipo intervencionista y creo que con los resultados que nos dieron el Revive, el isquemia y todos los estudios, pues generó un poco de revuelo, más que todo en nosotros, ¿no? Porque justamente comparaba la terapia médica con nosotros, indicaban que básicamente somos iguales, ¿no? Claro que son sentimientos encontrados porque cuando se analiza, se superanaliza y buscas todo lo necesario para ver qué es lo que donde nosotros podremos tal vez tener una mayor utilidad, nos damos cuenta que son pacientes súper seleccionados, algunos asintomáticos, que bueno, con test funcionales, por ejemplo, en la isquemia, casi el 40% tienen pruebas de esfuerzo. Entonces hay muchos puntos de tomar para tomar una decisión final. Si bien es cierto, ya se está pregonando la terapia médica como un buen marcador en ese tipo de pacientes. Pero bien claro está cuando usted pone la primera diapositiva, que creo que es súper importante, que es el espectro de enfermedad multivaso, debido a que en base a ello, a veces confundimos el tipo de paciente para el tipo de indicación, ¿no? Por ejemplo, pacientes que vienen coronarios crónicos con enfermedad multivaso, o pacientes agudos, donde hay otro tipo de estudios donde tienes que dar la revascularización completa en el step by step, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer punto para tomar acá como un mensaje para casa, que usted menciona, una brillante exposición. En vista de ello, yo tenía un poquito de preguntas, ya que nosotros actualmente intentamos en nuestra institución empezar a hacer lo que viene a ser, ya se está tomando algunos años, lo que fue el Syntax 2, justamente en la angioplastía precisa.
Y bueno, hemos estado con gente en México que es muy experta en este tema y justamente se están viendo estudios recientes donde se está intentando revascularizar de manera completa, guiado por idealmente imágenes, ¿no? Debido a que la parte funcional, si bien es cierto, es muy buena, pero los resultados no han sido muy adecuados en el que comparé con Cavach en 3 vasos, ¿no? Entonces, pero en el implante del stent, por ejemplo, en el caso que usted presentó, yo sé que muchos de nosotros hubiésemos hecho, creo, lo mismo, porque era un syntax ahí bajo, 3 vasos, tal vez por lo diabético, no, o también llamar la atención el lugar donde tú trabajas, ¿no? Porque tú tienes un team quirúrgico y un team intervencionista, y a veces el team quirúrgico te coloca un puente de safena a una descendente anterior, donde tú sabes que a largo plazo, bueno, un tiempo de vida va a ser menor y la revascularización no va a ser la adecuada. Entonces yo creo que el segundo punto que llama la atención en su exposición es la individualización del paciente y del centro donde uno está laborando, ¿no? Ya que, por ejemplo, donde yo me formé en Valladolid, la parte intervencionista, pues la parte quirúrgica no era del todo excelente, o sea, empezaban a hacer safenas ADA, entonces se empezó a hacer la angioplastía guiada, en este caso por OCT, ¿no? En caso de troncos o de proximales, y se empezó a hacer el team de oclusiones crónicas, ¿no? Entonces yo creo que el segundo punto a llamar la atención es la individualización del paciente, del centro y de la logística de cada uno, y la práctica de cada uno tengamos, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, las oclusiones crónicas es un tema para nosotros y la logística también. El tercer punto que llama la atención es, yo le quería preguntar, este es el caso, pacientes en shock cardiogénico, ¿no? La mayoría dice, oye, revasculariza todo, desde pacientes, todos los estudios mencionan el shock trial, que por ejemplo, todo paciente en shock cardiogénico intentamos revascularizar todo, pero la pregunta es, el paciente con ST elevado, con shock cardiogénico, tiene alta mortalidad ya de por sí por la patología de base, pero en el tema de la revascularización, yo creo que ahí juega un punto importante, no sé si a favor de nosotros, pero sí de una revascularización inicial, ¿no? Que está escrito. Entonces, hay momentos que, por ejemplo, entramos tardíos. Usted sabe que en Perú, como en otras latitudes de Latinoamérica, el paciente con ST no llega en el tiempo adecuado, llega en late comers generalmente, ¿no? O sea, llega muy avanzado, con una enfermedad ya con disfunción orgánica. Entonces, la pregunta en ese caso, por ejemplo, es, nosotros que tenemos un paciente, por ejemplo, tuvimos un paciente reciente en nuestro centro con shock STEMI, late comers, más de 72 horas, con una PI 20%, la pared anterior un poco aquinética, y entramos y era una DA totalmente ocluida, costó muchísimo abrir, tenía una circunfleja proximal y tenía una derecha media, ¿no? Entonces, el intervencionista que lo hizo, abrió muy bien la DA, puso 3 stents, diabético de base todavía, el vaso distal muy fino la DA, pero quedó pendiente la circunfleja y la derecha, ¿correcto? Entonces una derecha grande también y una circunfleja también muy grande. Entonces, en ese caso la pregunta era, bueno, salió a la coronaria, se le quitó el balón de contrapulsación y el paciente tuvo una evolución favorable. Entonces, algunas dudas surgen ahí, ¿no? La revascularización completa en ese momento hubiese impactado algo más en el paciente. El equipo quirúrgico sería adecuado en ayudar en un futuro la revascularización o esperar la estabilización del paciente y después revascularizar todas las arterias pendientes, ¿no? Eso es, bueno, es una duda que por ahí salió, pero la respuesta tal vez es un poco obvia, pero quería que justamente usted que tiene una amplia experiencia en todo este tema, a ver si, qué opinión tiene acerca de este tema, ¿no? Sí, comentarios muy interesantes y antes de las publicaciones, todos teníamos ya, si ya tienes tú también algunos años en esto, pues no esperamos las publicaciones porque en la vida real los pacientes llegan y tenemos que enfrentar las situaciones y en la mayoría de las salas de cateterismo, la conducta en choque cardiogénico con enfermedad multivascular siempre fue privilegiar abrir la que era la arteria responsable porque la vida diaria nos demostraba que si tratábamos más de la responsable empezábamos a tener complicaciones. Entonces, desde que uno empieza su entrenamiento, escuchaba la historia de trata de abrir solo la responsable porque en esta situación menos es más. Empieza uno su entrenamiento y lo ve. Y luego, cuando uno ya es el responsable de las decisiones, seguía observando que en choque cardiogénico, moverse de la responsable a otras arterias
a veces había casos buenos, pero probablemente eran más los malos, donde el desenlace no es simplemente pensar en flujo lento que se resuelve, no, o sea, el desenlace era fatal y en sala. Entonces, en un cardiogénico, con todas estas observaciones prácticas, llega a culprit shock y lo que hace es asegurarnos una vez más ya de manera aleatorizada lo que veíamos en la práctica y lo que todos los registros sugerían, que en pacientes en estado de shock cardiogénico hay que centrarse en resolver la arteria responsable. Ese es el concepto general. En la misma publicación y en las editoriales y en los comentarios siempre hay lugar para la individualización, porque es improbable que tengas un resultado subóptimo en la arteria responsable y teniendo un resultado subóptimo con una obstrucción microvascular, digamos TMP01, te vayas a mover a otra lesión. Eso yo creo básicamente nadie lo haría, pero hay situaciones donde pues resulta que trataste de descendente anterior, la que queda pendiente es una circunfleja que se ve sencilla y te comentan que tiene algo de insuficiencia mitral, pues ahí es donde tú puedes individualizar. ¿Qué es lo que estamos anticipando? México, igual que Perú, que Latinoamérica, lo que estamos anticipando es que la Impela y el apoyo con circulación con ECMO, pues va a permitir hacer cosas que antes no hacíamos. Nosotros no tenemos una gran experiencia, pero empieza. Tenemos un nuevo adjunto que se entrenó en ECMO y en Impela. Impela tenemos una gran experiencia, creo 1 o 2 casos, y ECMO ya tenemos más experiencia y empieza a ocurrir en sala, donde un operador entrenado tiene un paciente en shock cardiogénico, instala ECMO en el mismo procedimiento y puede avanzar hacia un estado de choque refractario que ya está en etapa de Sky y con lesiones pendientes, y ahí hay una oportunidad donde seguramente hacia el futuro veremos si esto se comprueba, que nos podamos mover no solo de la culpable, sino a otras arterias que tengan una lesión crítica. Por el momento creo que la respuesta es pues apegarnos a lo que está publicado y la fuente de cita es culprit shock. Creo hacemos ustedes y nosotros lo mismo al punto actual. Sí, doctor, soy Víctor Robles, cirujano cardiovascular. Una presentación formidable, muy académica. Quisiera comentar la experiencia propia de nosotros como cirujanos cardiovasculares en el instituto. Nosotros vemos cada día, como han manifestado usted y los trabajos ya lo presentan, cada día menos pacientes en cirugía coronaria. El paciente llega con indicación quirúrgica a veces al consultorio y uno a la hora de programarlo, explicarle los beneficios quirúrgicos frente al intervencionismo, porque el paciente que acude a la consulta muchas veces ya leyó, se preparó o en alguna forma ya tiene conocimientos de que no solo se revasculariza vía quirúrgica, sino también por vía stents. Entonces el paciente dice, doctor, no quiero operarme. Y eso es continuo la respuesta que vemos en consultorio. Entonces uno le explica los beneficios, porque usted también lo dijo y acá lo tomé nota, que la evidencia va a favor de la cirugía en la mayoría de casos, sobre todo en lesiones de tres vasos, en pacientes diabéticos. Entonces uno explica al paciente, le dice, mire señor, es mejor operarlo que llevarlo a intervencionismo, porque al futuro hay mayor probabilidad de reintervenciones, mayor probabilidad de infartos. El paciente acepta ese riesgo y decide ir al intervencionismo. Entonces nosotros cada día vemos menos cirugía en nuestro instituto y creo que eso se está repitiendo a nivel Perú y a nivel global. El paciente elige ser sometido al intervencionismo ante la cirugía, a pesar de la evidencia clínica que sugiere lo contrario. Entonces, ¿qué hacer nosotros, no? Entonces, para nosotros contradecir eso, nosotros tenemos que tener resultados óptimos en la cirugía. ¿Qué estamos haciendo? Como se manifiesta, revascularizaciones completas,
sobre todo nosotros nos inclinamos al uso de injertos arteriales en la mayoría de casos, no solo la mamaria interna izquierda, sino la mamaria derecha, uso de arterias radiales, etcétera, ¿no? Y todo eso para que nosotros lleguemos a convencer, porque ahora hay que convencer al paciente, porque el paciente elige a veces, y en derecho, porque en derecho a elegir el tratamiento que va a seguir, ¿no? Entonces, ese es el problema que vemos. Ahora, cirugía en octogenarios, nonagenarios, también lo hacemos nosotros, la parte quirúrgica, y yo creo con los resultados óptimos hasta ahora, ¿no? También tenemos experiencia de pacientes sometidos a revascularizaciones y que tienen shock postcardiotomía, que hemos tenido que implantarles no solo balón de contrapulsación, sino ECMO, y los resultados a futuro también hemos tenido en forma exitosa. Entonces, vemos todo el espectro de la patología coronaria en nuestro centro. Pacientes que decididos, doctor, quiero operarme, sé que es lo mejor para mí. Muy bien, señor, lo programamos, ¿no? Viendo las lesiones, porque la coordinación que para que un paciente llegue a la consulta o al centro de cirugía es el trabajo en equipo. El paciente primero llega a cardiología, después pasa a hemodinámica, se le hacen los estudios respectivos y una vez que ya se decide el mejor tratamiento, va a cirugía. Es ahí donde muchos pacientes niegan ser operados. Entonces, ¿qué hacer el cirujano? La evidencia clínica les dice que la cirugía es lo mejor, pero eso tenemos que demostrarlo nosotros con el trabajo diario. No sé qué experiencia tiene usted ante ese paciente que niega ser operado y quiere ser sometido a intervencionismo con todo el riesgo futuro que uno le ha relatado, doctor. Sí, pues es medicina basada en evidencia, y la medicina basada en evidencia tiene otra manera de interpretarse, y es medicina basada en honestidad. El cirujano tiene una puerta que la abre el cardiólogo clínico, y el intervencionista tiene esta dualidad donde él mismo es cardiólogo y él se puede abrir o cerrar la puerta. Cuando el paciente multivascular o con tronco llega a la necesidad de enfrentar una decisión terapéutica, pues quien lo va a ver es un cardiólogo. Si ese cardiólogo es intervencionista, le representa un reto donde lo que tiene que hacer es basar su decisión de qué es lo que va a sugerir pensando como cardiólogo, no como intervencionista. Yo estoy en un hospital universitario y lo más importante en la etapa educativa de los residentes es la técnica, sin duda, siendo intervencionista igual que un cirujano, pero es las decisiones. Y las decisiones son trascendentes porque no tienen que ver con la inmediatez del resultado, tienen que ver con lo que conviene al paciente en su espectro de vida. El mensaje sería que siempre debe decidir el cardiólogo que basa sus decisiones en evidencia, que da una sugerencia honesta y que decide en el mejor beneficio del paciente. César y Piero fueron residentes míos, y pues yo tenía una tradición donde en mi servicio me decían que yo era el intervencionista que más mandaba cirugía, y eso no ha cambiado. Y en este paciente que les puse de ejemplo, si se ve la imagen, pues para mí el principal motor, si yo hubiera sido el médico que le tocaba decidir, yo lo hubiera mandado a cirugía, porque lo que veo es la edad y diabético. Entonces, el espectro de vida de este paciente a los 54 años deben de ser mínimo 20 años. Entonces, si algo ha demostrado toda la evidencia en intervención, que la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización aumentan conforme pasa el tiempo. Y si además es diabético,
este aumento es mucho más marcado. Yo a este paciente tengo que explicarle en extenso que no se trata de la inmediatez del resultado, se trata de lo que le conviene a futuro. Entonces, el mensaje para mí con los intervencionistas actuales es que decida el cardiólogo lo que le conviene al paciente y lo ejecute el intervencionista si es angioplastía. Y ojalá con esto igual lleguen más pacientes a donde tienen que llegar, que es, por ejemplo, en este caso, sin lugar a dudas, era un paciente quirúrgico. Y esto es un caso que quise traer porque hay un detalle técnico y tiene esta repercusión, pero esto no es aislado, esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que uno pensaría. Entonces, no se trata de la inmediatez del resultado, porque si nos vamos a este resultado, pues se ve un resultado excelente y con esto te despides del paciente y la familia, pero un año después todo puede ser diferente. Entonces, que decida el cardiólogo, que sea un buen cardiólogo, que lo ejecute quien mejor lo pueda llevar a cabo. Gracias, doctor. Dado que la enfermedad multiarterial es una enfermedad compleja, yo considero que la decisión debería individualizarse y debería ser un equipo, un grupo el que decida, más que una sola persona. Y yo particularmente no creo que ni el intervencionismo, ni la cirugía, ni el tratamiento médico, pues nos tengamos que pelear el paciente para ver a dónde va el paciente, sino tratar de buscar un consenso entre todos, ¿no? De hecho, habrá pacientes que se beneficien de la terapia médica óptima y habrá pacientes que necesiten la cirugía, otros intervencionismo coronario y otros, ¿qué opina usted de la terapia mixta? Por ejemplo, la revascularización híbrida, de revascularizar con una mamaria de A y hacer intervencionismo en el resto de las arterias. El cardiólogo está en el centro del heart team, entonces no quiere decir que el cardiólogo suplanta al heart team. A lo que me refiero es que si existe la posibilidad de tener un equipo cardiológico que va a tomar las decisiones, en donde está el cirujano, el intervencionista, el paciente, el que modula es el cardiólogo, es la puerta de entrada. El cardiólogo va a llamar al heart team. Entonces, si tenemos a un cardiólogo que se pone en el centro del heart team y tiene un sesgo en sus decisiones, ese sesgo impacta la decisión final. Lo más importante es ser claro y honesto en llamar al heart team y que tengan el mismo peso el cirujano, el intervencionista, a la luz de lo que el paciente sean sus deseos. Ese es el concepto. Aquí el mensaje más importante es que esto sí requiere indiscutiblemente que el médico que convoca al heart team, que en nuestras realidades a veces es un internista, pues que tenga esa honestidad de decidir el mejor interés del paciente. Ahora, la revascularización híbrida tiene muchos años que se ha propuesto, nunca ha habido un estudio aleatorizado que lo permita justificar, son registros, son series de casos y tiene una lógica, pero esa lógica no se ha podido permear y son casos seleccionados, situaciones especiales donde la revascularización híbrida puede tener un papel. A lo largo del tiempo, en vez de crecer, la posibilidad de la revascularización híbrida ha ido reduciendo su papel, porque no sería justo pensar que vas a poner AMI, ADA y vas a dejar para intervención otro territorio que puede ser o más complejo o más sencillo. El más complejo, pues tendría que probablemente ser una segunda mamaria, como bien dijo el doctor, o una radial. Y en los casos sencillos, donde esto se pudiera considerar, también lo que sabemos es en todo el espectro de Syntax, cirugía sobrepasa intervención. Es que es una vez más no pensar en la inmediatez de lo sencillo por hacer esta dirección de hacer cirugía y luego poner un stent.
Lo que sabemos es que el tiempo tiene su peso y si bien una cirugía podemos poner una mamaria y un stent en otro vaso, pues a lo mejor eso le disminuye un poco el tiempo al cirujano, pero esa arteria que se trató muy probablemente tenga a lo largo del tiempo una evolución diferente. Y lo que se sabe de la cirugía es que la ocurrencia de nuevos eventos coronarios agudos es mucho menor porque el flujo es tanto anterógrado como retrógrado. Quizás aquí la decisión sea distinguir bien si esa arteria adicional que se quiere tratar tiene una indicación o no, porque también en los pacientes que van a cirugía hay publicaciones donde se evalúa la lesión angiográfica y si es no significativa, pues no requiere ni puente ni stent. Hay un subgrupo donde sí la revascularización o el abordaje híbrido tiene un papel y es los pacientes valvulares con estenosis. Entonces, no hay mayor riesgo quirúrgico de mortalidad combinado de un cambio valvular, en particular mitral, con necesidad de puentes coronarios. Entonces, pacientes o otra vez series de casos, lo que se ha visto es que sí se hace el cambio valvular y se deja una arteria que tratan de que sea circunflejo coronaria derecha, medio o distal, para un procedimiento. Ahí es donde sí parece que hay una ventaja práctica y la ventaja práctica es disminuir la probabilidad de mortalidad con una cirugía que es la más extensa de todas, ¿no? Que es cambio valvular mitral con necesidad de revascularización quirúrgica. Sí, sí, Ofelia, doctor. Personalmente, bueno, hay cirujanos que tienen la idea de la revascularización mixta, ¿no? Primero hacer un puente y después pasar el paciente al intervencionismo. Personalmente yo creo que no mejora porque los tiempos quirúrgicos, el poner un puente, una mano diestra, no suma más de 20 minutos. Lo que más agrega es someter al paciente a doble trajín. El intervencionismo es un trajín, es un estrés al paciente. El uso de contrastes, guías, punzarlo, es totalmente invasivo el procedimiento, ¿no? La cirugía es otro procedimiento invasivo, pero poner un puente, 2 puentes más, confiando que el flujo va a ser mejor, no sé, yo prefiero cirugía, revascularización completa en un acto. Tengo muchos reparos en lo híbrido, ¿no? Primero cirugía, después percutáneo, ¿no? También en la cirugía valvular, dejar, sobre todo en mitral, muchas veces la patología de la causa fisiopatológica de esa insuficiencia mitral puede ser origen isquémico también y dejar una marginal o una descendente posterior sin revascularizarlo y esperar que termine la cirugía para ponerle un stent, tampoco entra dentro del esquema, ¿no? Entonces, prolongamos tiempo de hospitalización, prolongamos estrés, uso de contrastes, gastos hospitalarios que tenemos que reducir. Entonces, yo tampoco, mi idea es poco a favor de los procedimientos híbridos, ¿no? Tal vez otro cirujano tenga otra idea, pero personalmente no estoy a favor de eso, ¿no? No suma mucho tiempo poner un puente. No suma mucho revascularizar y lo hacemos a veces en mejor forma que un stent, como lo manifiesta el doctor. Bueno, eso quería explicarles. Buenas noches, no sé si tiene alguna opinión. Quería, a propósito de eso, hacerle una pregunta y primero felicitarle por la brillante exposición. Siempre agradecidos por la constante colaboración desde que estuvimos como sus residentes. Tuvimos la dicha de tenerlo como maestro y continuando con los apoyos durante todo, a lo largo de estos años, ¿no? A lo que voy es, se ha hablado pues de complejidad de cintas, ¿no? Como uno de los parámetros para evaluar, decir, o va al cirujano o va a intervencionismo, o ahora con nuevos estudios solo queda en tratamiento médico óptimo, que me acuerdo que usted siempre nos enseñaba, ¿no? La mejor decisión
puede ser cuando no hacer nada al paciente por el riesgo que tenga, o el beneficio que va a ser inferior al riesgo, ¿no? De todas maneras, hay riesgo tanto de intervencionismo como cirujano. Pero a lo que voy es, y los pacientes con cintas altas o complejidad alta, pero que tienen malos lechos, ¿cómo definir malos lechos distales? Porque de todas maneras, tanto el cirujano como el cardiointervencionista y obviamente el cardiólogo clínico, que es el que manda al paciente, va a querer que una recorrección completa, ¿no? Y por eso surgen esos estudios que, muy bien, que usted dice, lo publiqué en el UNAM con usted de asesor, para ver el cinta residual. O sea, a veces simplemente no se puede lograr una recorrección completa, ¿no? No es que no quiera el cirujano, no es que no quiera intervencionismo, pero la ventaja que tiene intervencionismo es que nosotros podemos evaluar antes del procedimiento si vamos a lograr o no la recorrección completa. En muchos casos, el cirujano obviamente lo hace a partir del cateterismo, de las imágenes, pero a veces se encuentra algunas alteraciones que no se puede o se determinan en ese momento, y tenemos casos en que mandamos a pacientes a cirugía y no le ponen un puente, por ejemplo, a la descendente posterior de la derecha, porque, bueno, no no pudieron girar el corazón, o estuvo muy calcificado, o otros criterios que a veces pasan, ¿no? Entonces, lo que voy es, ¿cómo usted recomendaría o qué sugeriría para definir un mal lecho distales? Porque sabemos que los cirujanos también hacen técnicas de ampliación de arteria, con parches y todo eso, pero por lo menos en los estudios que se presentan al interesados no utilizan muchas esas técnicas, ¿no? O sea, ponen un puente arterial a la vea, tratan de poner arteriales a otros vasos, pero cuando el lecho es malo, ¿no? Que también a veces no encuentra una definición objetiva, le ponen esas técnicas, pero tal vez eso a la larga, y hemos visto en el licor a veces, que no van bien y terminan ocluyéndose el puente, y al final es un procedimiento que no se logró una reversión completa, ¿no? Entonces, quería hacerles si tiene un comentario o una definición al respecto. Sí, gracias, César. Primero con la doctora Ofelia, no quiero sonar cerrado, siempre puede haber lugar para todo, siempre hay pacientes diferentes. El concepto de la revascularización híbrida tiene un lugar, pero son pacientes sumamente seleccionados con características que hagan que en ese paciente en particular sea una opción. En el contexto general de dividirlos como revascularización híbrida es donde creo, como con el cirujano, pues no puede ser una consideración para el grupo. En general es para el paciente específico que tiene alguna característica. Siempre hay lugar para diferentes alternativas. Y César, el detalle en los malos lechos viene mucho de lo que también todo cirujano conoce y todos nosotros conocemos, y es la experiencia del cirujano, la experiencia acumulada del centro. Desde siempre, la definición anatómica de lo que se considera un lecho revascularizable para el cirujano es 1.5 milímetros o más. En la publicación original de Syntax, de hecho, cuando se publica el diseño del estudio, la selección anatómica era lesiones del 50% o más en vasos de 1.5 milímetros o más. Los malos lechos, si uno pone atención, no necesariamente son así de delgados. Hay lechos que tienen enfermedad difusa, que son vasos pequeños, pero no por debajo de 1.5, y que entonces no se revascularizan porque existe el concepto de que enfermedad difusa son malos lechos. Entonces, la definición anatómica es un vaso irrevascularizable mientras tenga 1.5 milímetros o más. Y también en el mundo de la cirugía existe todo un capítulo de si es 1.25, 1.5, 2 o más. Pero al menos para la mayoría de los estudios, el umbral de corte es 1.5. Lo que no debe de ocurrir es que tu puente vaya a ser muy distal, digamos de adistal, ya cercano al ápex, y que tengas una lesión crítica 10, 15 milímetros arriba, porque ahí el flujo arterial seguirá su flujo anterógrado y perfundirás el ápex, pero no perfundes nada hacia atrás. Y en esos pacientes, sí, desafortunadamente, no sé cuál sea la experiencia de ustedes, pero
en nuestra experiencia, siempre que se manipulan las arterias empezamos a ver más complicaciones. Si se hace una arteriografia, se libera la placa, se pone un parche, es donde más tenemos eventualidades de trombosis post cirugía. Entonces, cuando vemos eso, creemos que es el terreno de la intervención. Entonces, como les comentaba en la diapositiva final, es la indicación adecuada y la técnica adecuada. Y en la indicación, pues, en ese pasar de un lado al otro, bueno, pues hay que seleccionar de forma adecuada a los pacientes. Gracias, doctor. Creo que el doctor Robles quiere intervenir. Sí, César, doy la razón al doctor. Nosotros a veces en cirugía, cuando vemos el cateterismo, el estudio angiográfico coronario previo, vemos en oclusiones totales a veces lechos muy finos, que la arteria, pongamos una marginal, que se está llenando por circulación homocoronaria, ¿no? Vemos muy fino el vaso. Este vaso no va, decimos, ¿no? Pero una vez que luxamos el corazón, tenemos el vaso expuesto bajo visión directa, el vaso tiene mayor calibre de lo visto en la angiografía y muchas veces porque el flujo en ese momento es bajo. Entonces ponemos un puente. Pero a veces vemos arterias vistas en la angiografía que vemos delgadas y cuando lo exponemos en la cirugía, vemos pues que miden menos de 1 milímetro, 1.2, nosotros usamos unos medidores ahí, ¿no? Entonces, no ponemos puente ahí, porque la probabilidad de lo que se manifestó de una trombosis a ese puente es alta. No pone el puente a un vaso muy delgado, muy fino, terminamos trombosándolo y perjudicando después al paciente. Entonces, revascularización completa, como dice el doctor, vaso mayor a 1.5 es lo que yo considero también, ¿no? Que debe ser todo vaso coronario mayor a 1.5 tiene que ser revascularizado siempre que tenga lesiones proximales y no muy distales tampoco, porque de revascularizar zonas muy distales tampoco, ¿no? Entonces, 1.5 proximal, yo creo que debe ser todo vaso coronario, ¿no? Experiencia la tenemos, ¿no? Pacientes ancianos, último paciente que hemos revascularizado, 82 años con 5 puentes, ¿no? Entonces, la edad tampoco nos impide revascularizar en forma completa. Y eso es lo que está sucediendo últimamente con la revascularización sin bomba, con el corazón sin parar, que no se logra en la mayoría de casos revascularizaciones completas, ¿no? Por eso el declive de la cirugía esta sin bomba, con corazón latiendo. ¿Sí? Eso era lo que quería hablar. Gracias, doctor, por su aporte. Interesante. Como para definir mejor malo leche. Bueno, gracias. César, doctor Robles, Paul, doctora Ofelia, realmente ha sido un honor, doctor Yigal, poderlo escuchar esta noche, aprender mucho más de usted esta noche y realmente estamos muy contentos, realmente casi 150 personas puedan haber contado y escuchado su experiencia y todo lo que hoy día nos ha traído. Realmente nos llevamos muchos mensajes, ¿no? Individualizar el paciente, el HER-Team, la discusión, como usted comentaba, central realmente la decisión con el clínico y el paciente al centro, ¿no? Y realmente hay, como usted comentaba, un terreno para el intervencionismo, pero esto tiene que ser realmente bastante estudiado, sopesado y trayendo a consideración siempre lo mejor para el mejor resultado para el paciente, ¿no? Nuevamente, gracias. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, pero bueno, ya estamos sobre casi las 2 horas y no queda más que un agradecimiento con todos los panelistas, a nombre de Sosicmecar y con el doctor Yigal Piña, y esperemos pues que no sea la primera ni última vez, sino poder contar con usted de repente en otro momento y con algún otro tema de bastante interés y bastante discusión, que realmente toda la sociedad cardiovascular del Perú se está beneficiando y creciendo ahora con esta discusión. Gracias y bueno, no sé si alguno tiene algún otro comentario y si no, pues nos despedimos y será hasta pronto. Nuevamente, gracias, doctor Yigal, un fuerte abrazo a la distancia.
Gracias, Sí, doctor. gracias a Gusto, todos. gusto. Quedaron Gracias, preguntas doctor. pendientes, doctor, ya se lo escribo por WhatsApp porque han quedado 3 preguntas de los participantes, pero creo por la premura de la hora yo me comprometo a comunicarle, usted por favor con calma, ¿no? Y ya le respondemos por vía WhatsApp, porque creo que ya, Ok. estamos bastante extendidos. Muchas gracias, doc. Saludos a Gracias, todos. doctor. Muchas gracias. Gracias a Bye. todos. Gracias, doctor, gracias. Doctora, doctor Robles, doctor Rojas, Gracias. chao. Pues. Gracias a todos. Y ya está. Acá.